Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos todos a un nuevo video de música e historia. Hoy vamos a hablar de instrumentos de viento en la antigua China. Los instrumentos de viento más comunes eran el sheng, el dizi y el zhun. El sheng era un instrumento de viento que se utilizaba en la música clásica y la corte imperial. El dizi era una flauta de bambú que se utilizaba en la música popular y en la corte imperial. El zhun era un instrumento de viento que se utilizaba en ceremonias religiosas. El sheng es un instrumento de viento chino perteneciente a la familia de los instrumentos de lengüeta libre. Es un órgano de boca que consiste principalmente en tubos verticales. Es uno de los instrumentos chinos más antiguos conocidos. Imágenes de él datan del año 1100 a.C. Incluso se han preservado algunos instrumentos de la era Shangao hasta el día de hoy. Tradicionalmente se ha utilizado como instrumento de acompañamiento para solistas de zhuana o de dizi. Es uno de los instrumentos principales en la orquesta moderna china, usado tanto para acompañamiento o solista u otras formas de ópera china. En el norte de China, ensambles pequeños como ensambles de viento o percusión también lo utilizan. Algunos creen que Johann Weil y Per Amiot viajaron a China e introdujeron los primeros shengs a Europa en 1740 y 1777, respectivamente, aunque se conocían instrumentos musicales similares en Europa siglos antes. En la orquesta sinfónica china moderna se utiliza tanto para la melodía como para acompañamiento. Su sonido es cálido y suave. La posibilidad de producir acordes lo convierte en un instrumento de acompañamiento de gran valor. Acá vemos la figura de una extensión tonal de un sheng de 21 tubos. Dizi. El dizi es una flauta transversal china construida con caña de bambú. En ocasiones se la conoce también con los nombres de di o de hengdi y tiene algunas variantes como el kudi y el bangdi. Todos estos nombres tienen múltiples representaciones ortográficas dependiendo del sistema de transliteración utilizado para traducir los nombres chinos. Si bien dizi es el nombre y la forma escrita más común con el que se conoce esta flauta en Occidente. La caña de la planta del bambú es el material más común para la fabricación de dizis. Es posible encontrar ejemplos de este instrumento confeccionados con otros tipos de madera e incluso con piedra. Los dizi fabricados con jade o yudi son muy apreciados por los coleccionistas interesados en la belleza casi mágica de este material y por los intérpretes profesionales que buscan un instrumento con un aspecto que realce la calidad de sus interpretaciones. Sin embargo, el jade, como el metal, no es el material más adecuado para la fabricación de un dizi, dado que no posee una tonalidad tan resonante como la del bambú. El dizi es un instrumento musical de gran importancia utilizado no solamente en la música folclórica y en las óperas y orquestas chinas, sino también en la música popular exportada a Occidente. Tradicionalmente ha sido también un instrumento popular entre las clases chinas menos pudientes debido a la facilidad de su confección y de su transporte y a su bello sonido. El dizi no es la única flauta de bambú de China, si bien es ciertamente la más distintiva de este país. Otros instrumentos chinos de viento fabricados con bambú son la flauta xiao, el guanxi, el kudi y el baguo. El zhun es una flauta de vasija globular de China. Es uno de los instrumentos musicales más antiguos de China y se utiliza desde hace aproximadamente 7000 años. El zhun estaba hecho inicialmente de piedra, arcilla cocida o hueso y más tarde de arcilla o cerámica. En ocasiones el instrumento está elaborado con bambú. Es el único ejemplo sobreviviente de un instrumento de tierra
también llamado arcilla, de las clasificaciones tradicionales de instrumentos musicales de 8 tonos, bashing, según si el instrumento está hecho de metal, piedra, seda, bambú, calabaza, tierra, cuero o madera. Componentes. El Zun es un aerófono con forma de huevo que contiene al menos 3 orificios para los dedos en el frente y 2 orificios para el pulgar en la parte posterior. Tiene un orificio para soplar en la parte superior y puede tener hasta 10 orificios para los dedos más pequeños, uno para cada dedo. Es similar a una ocarina, pero no contiene boquilla, a diferencia de otros instrumentos chinos parecidos a una flauta como el wudu y el taodi. El Zun puede venir en una variedad de tamaños. La entrada para el Zun en la enciclopedia china más antigua que se conserva era definiciones refinadas casi siglo III a.C. Lo describe como de 2 tipos: grande, con forma de huevo de ganso con fondo aplanado y 6 agujeros; paso más bajo, pequeño, con forma de huevo de gallina, tono más alto. Y desarrollo. El origen de este instrumento de viento único se remonta a la Edad de Piedra y tiene mucho que ver con las primeras prácticas de caza china. En la antigüedad, la gente solía atar una piedra o una bola de barro a la cuerda que se usaba para cazar animales salvajes. Algunas de las bolas eran huecas, lo que le permitía emitir muchos sonidos al lanzarla. A la mayoría de las personas les resultó divertido y aprendieron a soplarle aire. Poco a poco el meteorito de piedra se convirtió en el instrumento musical que conocemos como Zun. Arqueólogos han descubierto vasijas flautas como la Zun en fosas comunes de la dinastía Xia. Tenían 3 agujeros para los dedos y podían producir las notas do, mi, sol, la y fa. La forma del instrumento y el número de orificios para los dedos del Zun, tal como lo conocemos hoy, se estandarizaron durante la dinastía Shang. La mayoría de los Zun de esa época tenían 5 agujeros para los dedos y producían un sonido de mucha mejor calidad. Pudieron producir todos los tonos y medios tonos en una sola octava. Durante la dinastía Zhou era un instrumento común y se tocaba en las cortes imperiales. El diseño del Zun variaba según se tocara para disfrute o para celebraciones. Cultural. El uso de Zun en la historia china se encontró principalmente en la interpretación de música palaciega. Sin embargo, el sonido de Zun también se asocia como símbolo de ermitaños respetables, damas afligidas o héroes al límite de sus fuerzas, y se considera el mejor instrumento para interpretar un tono desgarrador o para hacer música solemne dentro de la corte real. El sonido de Zun representa una belleza particular que combina con la soledad, la desolación y la elegancia. Es la encarnación de las concepciones estéticas chinas únicas. En una orquesta tradicional china, Zun desempeña el papel importante de la voz alta. Su voz suave y pesada produce tonos agudos y graves en proporciones armoniosas. En este sentido, Zun representa también la idea de armonía, que es una de las partes principales de los valores tradicionales chinos. En la descripción del video dejaré ejemplos de los instrumentos que vimos hoy. Gracias por haber visto el video. Si les gustó el video, por favor suscríbanse y denle un buen like. Muchas gracias.